Muchas gracias, Nelsida Marmolejos, directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, a Kirsi Jaques, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, y al colega Edwin Ruiz, economista y un conocido por su acuciosidad, como dicen, y periodista. Así que muchísimas gracias. Y el tema que nos convoca es que en los últimos días se ha puesto en el tapete, a raíz de un trabajo publicado por Edwin Ruiz, el tema de los fondos de pensiones y su rentabilidad. Vamos a empezar con Nelsida Marmolejos, a ver cuál, desde el punto de vista de la vida, cuáles son las perspectivas que ustedes vislumbran a largo plazo con los fondos de pensiones y con los niveles que, según se dice, de rentabilidad, como plantea el trabajo presentado por Edwin Ruiz, en el que trata de demostrar que son los contribuyentes los que menos se están beneficiando versus las administradoras de fondos de pensiones, las que supuestamente se están beneficiando en demasía. Bueno, muchas gracias a mis compañeros aquí de panel y a ustedes por invitarnos, y a los amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Efectivamente, con relación al sistema de pensiones de la República Dominicana, hemos ido construyendo ya toda una literatura, una bibliografía amplia para la vida, para nosotros, cómo percibimos el sistema. Percibimos el sistema como que fue un salto cualitativo que se dio en el sistema de aseguramiento para los pensionados, para las personas que trabajaban. Pasamos de un régimen de desprotección total a un régimen de protección relativo, y el país, de una u otra forma, salió de una falta de equidad a un determinado nivel de equidad. O sea, en sentido general, creo que el salto fue positivo, tomando en consideración que la guagua se nos pasó. O sea, cuando debimos de haber construido un sistema público como debía ser, no nos dedicamos a eso, y entonces vino un sistema de seguridad social como el que tenemos, que yo entiendo que fue el que pudimos construir en esta etapa de la historia dominicana, la historia económica dominicana. Los fondos de pensiones, a corto plazo creo que no tienen equidad. A mediano plazo creo que hay que mejorarlo, hay que reducir la brecha de beneficios que hay para un lado con relación al otro lado, que son los beneficiarios, y a largo plazo resolver e ir garantizando pensiones más justas y equitativas que las que se perciben se van a recibir. Efectivamente, hay una serie de controles, hay una serie de supervisiones, hay una serie de situaciones que se dan, que creo que para eso es que están las autoridades, que estamos los que reclamamos, los afiliados, que están las AFP, que están los medios de comunicación, que creo que entre todo, el sistema que tenemos hoy, lo que tenemos que hacer es fortalecerlo, garantizar mejor regla de juego y que el país siga implementando un sistema de ahorro social como el que tenemos ahora. Bueno, vamos a ver primero la información original de Edwin Ruiz, que despertó el debate. Edwin, la ADAP, la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, ha hecho una serie de precisiones. ¿Tú mantienes tu planteamiento original? ¿Cómo tú ves el comunicado de ADAP que se formuló sobre el particular? Sí, ciertamente, primero comentando brevemente lo dicho por Nelsida, comparado con lo que había antes, realmente hay un avance. Antes no había nada, simplemente, es la comparación. Si lo vemos desde ese punto de vista, esto fue un paso positivo, solo que fue un paso totalmente insuficiente y tal vez no por el camino correcto. Un sistema de fondos de pensiones simplemente y un sistema de seguridad social busca proteger a las personas y no hacer negocio. Y obviamente el énfasis está, aunque ahí se está protegiendo personas en comparación con el periodo previo, el negocio predomina demasiado. Yo sostengo ciertamente lo que escribí y considero incluso que fui conservador, como se me ha dicho, ciertamente,
porque yo calculé la rentabilidad con relación al patrimonio. Realmente la rentabilidad se calcula en función del capital que se invirtió, y ese es el capital pagado. Y si lo comparamos con el capital pagado, es impresionante la desproporcionalidad que hay entre los beneficios de los trabajadores, que son los que aportan sus ahorros, y los administradores de fondos de pensiones y las entidades bancarias que están detrás de eso. Realmente ahí hay un problema grave de equidad. Bueno, Kirsi, lo que dijo el resumen de Edwin es que la AFP ganan 3.6 veces más que los tiene más rentabilidad que los propietarios de los fondos. Ustedes dicen que no, que eso es. Explica cuál es la posición de las AFP. Claro. Bueno, primero, buenos niega días. que haya esa disparidad tan grande. Bueno, primero, gracias a Ana Mitila y Juan Bolívar por la invitación y por poder compartir con ustedes y con Edwin y doña Nélcida, que son personas que nosotros valoramos y apreciamos mucho. Y sobre todo tener la oportunidad de hablar a los amigos televidentes. Como señalábamos, realmente estoy de acuerdo, comparto, realmente la República Dominicana dio un salto cualitativo al crear un sistema de pensiones con capitalización individual que no hace como los sistemas tradicionales que prometen, sino que tenemos una realidad. Hoy día estamos hablando de la rentabilidad y del rendimiento que tienen un patrimonio que es propiedad de más de 3 millones de dominicanos. O sea, los fondos de pensiones hoy son una realidad tanto para los afiliados como para nuestra economía. En cuanto al tema de quiénes se benefician más, obviamente hay opiniones, ¿no? Sin embargo, en el 2015, que es la fecha referida, los fondos de pensiones se incrementaron solamente en ese año en más de 49.000 millones de pesos. De ese incremento, el 54%, que son 26.600 millones de pesos, fue producto del rendimiento alcanzado por la gestión de las AFP con la rentabilidad de los fondos. En ese igual periodo, las AFP tuvieron unas utilidades netas de 3.000 y tantos millones de pesos, lo que quiere decir que en términos de rendimiento, los fondos de pensiones recibieron más de 8 veces lo que recibieron las AFP con la inversión de esos recursos. Y vale decir que esa administración de esos recursos se hace sujeto a una serie de regulaciones, controles, límites y cumpliendo con toda la normativa y la supervisión por parte de las autoridades. Es un sistema absolutamente transparente, que esa es otra de las cualidades que podemos apreciar y que debemos seguir garantizando. Si hoy estamos en este panel hablando sobre cuál ha sido el resultado del sistema de pensiones, cuyo objetivo es la protección, como bien hemos afirmado precedentemente, lo podemos hacer porque toda la información es pública. De modo que creo que la discusión no debe soslayar el tema de los costos, pero la rentabilidad que las AFP le han otorgado con su gestión a los fondos de pensiones, en términos reales a través de los años que tiene establecido el sistema, explica realmente el beneficio que ha significado para los trabajadores. Hemos tenido rentabilidades en términos reales, neta de inflación, que superan en promedio más del 7% en los últimos años. La diferencia obviamente es que ustedes calculan sobre sobre los beneficios del periodo, y el trabajo de Edwin fue sobre los beneficios del periodo más lo que tenían de fondo acumulado, o sea, sobre el total invertido por los trabajadores y las empresas en fondos, ¿no? Sí, claro, la rentabilidad la valoramos en función del activo administrado. El objeto de una AFP es administrar un patrimonio, que es el total de los fondos que ella, no solamente para rentabilizarlo, sino para invertirlo con las garantías y límites que permitan que ese patrimonio se preserve. ¿Hemos cumplido con ese mandato de ley? ¿Hemos creado riqueza en beneficio de los afiliados? Sí, lo hemos hecho. Tenemos un patrimonio que individualmente beneficia a más de 3 millones de personas. Y ese patrimonio está ahí. La rentabilidad ha tenido unos niveles en términos netos. Es bueno precisar que cuando hablamos de la rentabilidad,
ya está aplicada la comisión que cobran las AFP, es una rentabilidad neta. Sí. Bueno, ¿Qué dice Edwin sobre eso? Sí, porque por ejemplo, Sí. en el Quiero primer decir. trabajo presentado por Edwin, él presentó un cuadro, incluso identificando cada uno de los fondos de pensiones, las diferentes entidades financieras. Por ejemplo, el Banco Popular dice que la rentabilidad patrimonial de las ganancias fueron 45.3%, mientras que los que contribuyen a ese fondo, la rentabilidad fue 10.6%. Va al Banco de Reserva, entonces una rentabilidad de un 34%, mientras que para los cotizantes una rentabilidad de 10.8%, y así sigue. El Escocia Crecer, la que más rentabilidad presenta, con un 55%, mientras que los que cotizan un 10.8%. Y así sigue con Siembra, con Romana. Pero explíquenos eso Entonces, para el televidente. ¿Por qué Kirsi, esa cifra, cómo se explica que uno tenga 55% y los fondos 10%? Explica eso. eso es lo que uno quisiera como poder entender. El tema del rendimiento de los fondos de pensiones tenemos que mirarlo básicamente en función no del patrimonio de la administradora, porque el objeto de la AFP no es administrar sus propios activos, Sino la totalidad. sino administrar un patrimonio que es el total de los fondos de sus afiliados. En términos de esa gestión, las AFP han reportado niveles de rendimiento sumamente altos para los afiliados. Hemos convertido el aporte de los trabajadores y sus empleadores en patrimonio para ellos. Creo que la discusión, entendemos que la discusión del tema del sistema de pensiones no debe quedarse limitado a cuáles son los costos del sistema. Ese es un ámbito que nosotros no soslayamos. Incluso hemos hecho propuestas en los últimos 3 años, luego de proyectar el diagnóstico del sistema de cómo se están proyectando los niveles de pensiones, y hemos advertido, como ha sido públicamente expuesto, que hay factores relevantes que están siendo ignorados en este momento. ¿Cuál es la finalidad del sistema? La finalidad del sistema es que haya un patrimonio al momento del trabajador retirarse que sea capaz de financiarle su pensión. Y esto se logra no solamente viendo cuáles son los márgenes que tienen las administradoras de fondos, porque estos resultados se explican no por un tema de margen, sino por un tema de volumen. O sea, pero yo quisiera como que aterrizáramos un poquito a cuestiones concretas también, Kirsi, sí, porque si no vamos a terminar justificando todo. Si me permite concluir la idea. Sí. O sea, para lograr el objetivo de acumular un patrimonio suficiente, de modo que el trabajador tenga una pensión al momento de su retiro, el tema del costo es un hecho que hay que tomar. Pero no debemos quedarnos limitados ahí. Bueno. Hoy tenemos una situación, y es que alrededor del 25 al 30% de los afiliados son los únicos que están cotizando. De modo que si tenemos sistema de pensiones, si tenemos fondos de pensiones hoy, lo tenemos gracias a la gestión y el resultado positivo, con alta rentabilidad real que las AFP le han otorgado a sus afiliados. Pero es alta la rentabilidad real, Kirsi. Yo diría que con rentabilidad, pero es alta la rentabilidad. Claro, en términos reales, en los últimos años ha estado por encima del 8%. Bueno, en términos absolutos, cualquier cosa es real y alto. ¿No? Por ejemplo, una hormiga comparada con un insecto mayor, digamos, son grandes, ¿no? O sea, todo es relativo en la vida. Y para exponerlo, a mí me gustaría, pues, si fuese posible... El real es PowerPoint. quitándole la inflación. Claro, neto de inflación. Es real, pero también es real la ganancia de la AFP, y podríamos ver realmente, comparar una desproporcionalidad que a mí me parece que refleja bastante lo inequitativo del sistema a través de una... Sí, bueno, Edwin trajo unas gráficas, así que Claudia, por favor, ponla en la pantalla para poder entender qué es lo que dicen los números y cómo se grafican. Todavía no está listo. No. Pero lo vamos a ver. Nelsida quería... Sí, yo quería decir, para abonar lo que es la rentabilidad, los beneficios y la equidad de los fondos, partiendo de nuestro inicio, estamos positivamente impactados con el sistema desde el punto de vista de que no había nada. Ahora bien,
un sistema se crea no para buscar un resultado final a largo plazo. En el sistema de pensiones, que es un sistema de protección social, hay que ver los diferentes ítems que esto implica. ¿Cuál es la queja que nosotros tenemos recurrente? Las quejas que llegan a la DIDA hoy día y que han llegado desde el 2003 hasta la fecha, no es cuánto me toca de pensión, porque ustedes saben que eso es un problema de largo plazo, eso es después de 20 años. El problema ahora es que me discapacité y que voy a acceder a un fondo de pensiones que tengo para garantizar una pensión para mis hijos y para mí, porque no estoy en capacidad de trabajar, y lo que se me va a dar tiene muchos condicionantes. Por eso, hay un tema que nosotros hemos sido recurrente, y es el contrato póliza que norma las relaciones de las AFP, o sea, que asegura el riesgo. O sea, cómo se ha firmado un contrato póliza que ha lesionado los derechos de los afiliados a acceder directamente a fondos. Comenzando, por ejemplo, con la indexación de los fondos de pensiones. Señores, nosotros pasamos desde el 2003 hasta el pasado año sin indexar los fondos de pensiones cuando la ley mandaba que se hiciera cada 2 años. Esos son unos beneficios que no lo tuvo tangiblemente el afiliado porque se indexó después de todo este tiempo, pero no con el monto que correspondía. O sea, ahí el afiliado dejó de percibir una gran cantidad de beneficios que no fueron a su cuenta de capitalización individual, sino que se quedaron en el camino de la cuenta. Entonces, esas son cosas que dicen que hay inequidad y que potencializa los beneficios de otros bolsillos, no de los afiliados. Y la mejor prueba que tenemos de que tenemos que eliminar las trabas del presente para llegar a un futuro más promisorio es el caso de los fallecidos. De acuerdo a los datos que da la Superintendencia de Pensiones, más de 47,000 personas al 2014 habían fallecido. De esto, solamente unos 7,000 personas habían accedido a solicitar fondos de subsidios por sobrevivencia. Digamos, la liquidación de su pensión. No, la liquidación siempre está. Pero eso nada más fueron 7,000 que accedieron a ir a buscar ese fondo de pensión, dice la CIPEN. Pero lo mejor de esto ¿De es... 40 y pico mil? Sí, de 42,000. De 42,000, o sea, Eso la de sexta parte nada más. Eso es de sobrevivencia. Pero cuando vamos a cuánto se le otorga la pensión de eso y a cuánto... Bueno, no. pero eso no la tienen la culpa la aseguradora. Tiene, probablemente la DIDA que no le da no, suficiente información a la gente. No, vamos a aclarar. Es que eso es como una decisión tomada. Es una decisión tomada para evitar que la gente acceda a esos fondos. Por el Consejo. Sí. Pues entonces el Consejo de la póliza, Seguridad Social evitando que la gente No, acceda es que hay un fondos. contrato póliza que crea una serie de restricciones, como si tratáramos de seguros individuales, para que el afiliado se beneficie o pueda acceder. Por ejemplo, hasta hace par de meses, cuando una persona fallecía, a los 2 años prescribía el derecho de pensión de su descendiente. A los 2 años. A los 2 años, claro está, después de pasar todo Eso lo este decidió tiempo, el Consejo. es el contrato póliza que te norma las relaciones de las Y en el Consejo no aseguradoras están con las representados AFP. los trabajadores. Sí, están representados. Y no es los trabajadores. tripartito. Si una de las partes hace oposición, no se aplaza. Bueno, acuérdense que nosotros estamos montando un sistema y se están implementando cosas. No podemos decir que este es responsable de otro. Se dieron los hechos, estaban ahí y han sido planteados por nosotros. Lo que nosotros decimos es que no puede un sistema de protección social dejar en la orfandad a una familia que tiene derecho adquirido porque su empleador y su trabajador pagaron una cuota para que esa persona no fueran indigentes sociales. Entonces, no es posible que se hayan declinado a junio del presente año 22.531 pensiones por discapacidad y sobrevivencia solicitadas desde el inicio del sistema. Se han declinado 10.417. 941 se encuentran en trámite y solo se han otorgado 11.173 pensiones, o sea, un 49.59 de las solicitadas. Eso no es equidad, pero ¿por qué se declinan? Porque la otra cosa es porque se declinaban, muchas se declinaban porque habían pasado los 2 años, ahora el Consejo ha tomado una resolución que prescriben a los 7 años. O sea, eso ha sido un salto cualitativo y es a lo que nos referimos. Hay que ir mejorando el acceso a los beneficios que tienen los afiliados, que la ley no lo prohíbe, sino que son resoluciones que perjudican al afiliado, como esa. La otra cosa es, por ejemplo,
hay una serie, habían preexistencias, si usted tenía una enfermedad preexistente, usted no podía acceder a un fondo de pensión. El caso de Berky Colón, por ejemplo. Exactamente. Pero hay muchos casos, son muchos, Berky Colón. Hay muchas personas que tienen situaciones que se han ido remediando, claro está, con la intervención de los afiliados cuando hacen su reclamación en la DIDA a la CIPEN y la CIPEN al Consejo, y ahí se ha ido logrando. Entonces, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Los niveles de rentabilidad hasta ahora mismo para los afiliados son mejores que lo que teníamos en el antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social. 10,000 veces, porque hay todavía miles de personas que no saben dónde está su pensión al día de hoy. Eso cambió. Ahora, el hecho de que hayamos cambiado significa que tiene que haber cambio para todo. Es decir, tiene que haber un mayor acceso a esos beneficios y garantizar una rentabilidad al final del día. Entonces, si vamos a garantizar una rentabilidad al final del día, ¿qué tenemos que ver desde ahora? ¿Cuánto le toca a Banquito y cuánto me toca a mí? Entonces, nosotros entendemos como afiliados que la proporción de beneficios que tienen tanto las AFP como las aseguradoras, atención, las aseguradoras son demasiado Las altas. aseguradoras de los riesgos de De los salud. riesgos, Sí, de los me riesgos. gustaría... Sí, bueno, Es Kirsi demasiado quería alto, decir muy algo. alto. Bueno, Pe- Kirsi tiene que responder. Kirsi Claro. quería, sí, ella quería diferir, tiene diferencia con lo planteado, con parte de lo planteado por Nércida Marmolejo. Sí, el sistema de pensiones y cómo operan las AFP está totalmente normado. Las AFP están sujetas a regulaciones y disposiciones que, de no ser cumplidas, tienen sanciones. Es bueno aportar en la discusión, en el tema, que las AFP no declinan pensiones. Las AFP no deciden quién recibe o no recibe la cobertura de una decide? pensión. El contrato póliza que tienen las aseguradoras, firmado, aprobado por el Consejo. O sea, pero búsquele la relación. El contrato póliza Estamos en el mismo terreno, ¿eh? Está, como bien decía Juan Bolívar, es un instrumento que obliga a las partes y es aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, del que las AFP no formamos parte. Nosotros somos como ente regulado, no estamos sentados en el Consejo Ni están la sentados todas digamos, los tres sectores principales. Y también en cuanto a los fondos de pensiones y la rentabilidad, quisiera aportar que los fondos rentan neto de inflación, cuando hablamos de que tienen un crecimiento, un incremento real, no es a discreción de las AFP, es un resultado de la inversión, de cómo el portafolio en el periodo en que se evalúe y se determine, se incrementa. O sea, no es discrecional, es una inversión en el mercado y el mercado es el que da ese resultado. Ciertamente, la evolución que ha tenido el sistema desde que se creó en el 2003, al principio los ingresos de los gestores eran negativos, o sea, sus resultados eran negativos. Hoy día, la evolución que ha tenido el sistema, podemos ver que en el 2015 los ingresos del sector de las AFP ha estado por debajo en términos de dinero, en términos absolutos, de lo que fue hace 3 años. Y en términos proporcionales, con relación al patrimonio que las AFP administran, también está muy por debajo de los años anteriores. O sea que la tendencia es que en la medida en que el fondo de pensiones ha ido creciendo, la proporción de ingresos y digamos, comisión que las AFP están recibiendo por este activo ha ido proporcionalmente en términos relativos también disminuyendo. O sea que la tendencia es a que se ajuste. Claro está, las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, son entidades que tienen que en el tiempo tener la sostenibilidad, la robustez y la solidez que le permita que cuando tengan que entregar a los afiliados sus fondos en pensiones, existan los recursos y ellas estén ahí con toda la solidez y robustez necesaria. Sí, Bueno, si me permiten hacer sí. un poco la presentación. Y vamos que a eso ver... Ya salió de pantalla Sí. de nuevo. Sí, estamos listos con la presentación de Edwin Ruiz. Bueno, ahí está. Bueno, podemos ver en ese gráfico, ¿no? Porque realmente todo negocio se mide en función de la rentabilidad de todo negocio, se mide en función del capital que invirtió.
Las barras azules son la rentabilidad de la AFP con relación al capital pagado, no con relación al patrimonio. O sea, lo que realmente invirtieron desde el inicio del sistema. Algunas veces se han caído el patrimonio porque las AFP comenzaron perdiendo, pero mientras las AFP perdían, porque tenían que depositar los fondos en certificados de los bancos múltiples invertían esos certificados en el Banco Central y tenían un spread, un margen de tasa de interés de 12 y 14%. Hay, en una de las actas del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Persia Álvarez, la primera superintendente de pensiones, reconoce la elevada ganancia millonaria de miles de millones de dólares por parte de los bancos por ese margen, mientras todos los trabajadores tenían una rentabilidad real negativa. O sea, perdían ahorro. Eso es una realidad. Cuando se autoriza ya por fin a que los administradores de fondos de pensión inviertan directamente en certificado del Banco Central y en certificado de Hacienda, y surge el bond del mercado de valores, el mercado secundario, el mercado primario de valores, entonces la AFP encuentra un gran nicho de mercado. ¿Puede volver de nuevo a la...? Ajá. Podemos ver ahí realmente, con relación al capital pagado, cómo la ganancia, la rentabilidad con relación al capital pagado por las AFP en conjunto supera con creces lo que es la barra naranjada. Ahora también se ve que empezó a bajar, como decía aquí. Sí, empezó a bajar. En las 3 últimas barras se ve que hay una tendencia a bajar. Sí, también. A bajar, pero es obvio. Pero tuvo alta, sí, ciertamente. Es obvio, no estamos hablando ahora, ya de 3.6 veces. ¿Hubo una reducción en algún momento de la tasa de beneficio? ¿Perdón? ¿Hubo una reducción oficial de la tasa de beneficio de las AFP? Desde el 2014, el tope de comisión se bajó de 30 a 25. No, sí, eso fue de lo que determinó esa caída. Y también realmente el pico que se puede observar en los años 2012-2013 fue producto, como dijimos en ese entonces, del comportamiento de la tasa de interés y también de la normativa de valoración a precio de mercado que prima en cuanto a los instrumentos donde se invierten los fondos de pensiones. ¿Cuántos son hoy día los fondos de pensiones que administran las AFP en este momento? Superan los 320 mil millones de pesos. ¿Y el total de lo que han contribuido cuánto es? Alrededor del 44% de lo acumulado se debe a rendimiento acumulado por la rentabilidad obtenida. Solo 44%. Sí, digamos en 13 años. En 13 años. Y también podemos ver que, como decía al principio, el incremento por periodo. Pero eso es bajito aquí, no, si para 13 años. No, es importante. 44%. Del total acumulado significa que de cada 100 pesos, ya 44 pesos son por el rendimiento acumulado. Eso es quitando la inflación, neto. Claro, eso es, sí, exactamente. Neto. Y el resto es por aporte. Sí. O sea, si tuviera, esa es, digamos, la virtud de un sistema de capitalización individual, que capitaliza el aporte. Sin embargo, yo quiero agregar algo brevemente. ¿Cuál es la perspectiva final de los fondos de pensiones? Bueno, la CIPEN, si me pudieran poner una de las últimas páginas del PowerPoint. La última página, por favor. Ahí, donde dice 38. Esa es la tasa de reemplazo que calcula la CIPEN. Eso significa que en promedio los trabajadores recibirán un 38.10% del salario, de los últimos salarios, antes de retirarse. 38. En Chile hay una convulsión porque están pagando alrededor de esa cantidad. ¿En Chile cuánto es? Creo que... Y espera, Bolívar, tengo que decirte sobre qué condiciones se calcula ese 38.10%. Un 5% de crecimiento real, un incremento del salario de un 1% en términos reales, cuando sabemos que los salarios de este país están por debajo en términos reales que los salarios de 1990. Eso ha sido analizado por la OIT. A ese nivel está según el Banco Central. El poder adquisitivo está en el 90. Y lo reconoce el OIT, un informe del 2013. Sí, también. O sea, pero sin embargo están planteando que el salario real debe incrementar un 1% real cada año para garantizar ese 38.10% promedio. Y un 5% de crecimiento de la economía Eso quiere decir que real. Lo que va a recibir el 38%. El día que se retire la gente, el 38% de lo que estará ganando. El promedio. Así es, Kirsis. Sí, qué buena oportunidad lo que trae Edwin con su presentación. Cuando miramos
lo que serán los niveles de las pensiones que tendrá el sistema, tenemos que entender qué determina el nivel de la pensión, cómo se construye una pensión. Una pensión se construye tomando con lo que es el componente de tasa de aporte, cuánto se ahorra, cuánto sacrifica hoy de consumo, de salario, para ahorrar, mandar hacia la AFP y que la AFP lo invierta y lo incremente. O sea, la tasa de aporte lo determina. En nuestro país, en este momento, comenzamos con un 5, no olvidemos que no estuvimos con un 8% desde el principio, porque cuando hicimos aquel pacto para la reforma a la seguridad social, nos pusimos todos de acuerdo como país y establecimos empezar en un 5 y hoy en día está en un 8, o sea, estamos aportando un 8% del salario. El segundo elemento es la rentabilidad. Si es por la rentabilidad, los niveles de las pensiones van a ser mucho más altas, porque hemos tenido rentabilidades reales muy por encima del 5% que señalaba Edwin. Otro factor es también la densidad de cotización, y ese es el elemento que nosotros tenemos años señalándolo. Hoy día, más del 52-53% de los afiliados al sistema no está cotizando regularmente. Para poder acumular el patrimonio, rentabilizándolo, tiene que aportarse. Del 47% que está cotizando, en cierto modo, casi 500,000 trabajadores cotizan por debajo del salario mínimo. Cuando sacamos ese promedio de 38.10, estamos considerando esos afiliados que no cotizan, que alguna vez se hizo un aporte a su cuenta y que como no está llegando ese aporte, por muy buena rentabilidad, que de hecho lo ha sido, las AFP logren para sus afiliados, no podrán acumular un patrimonio. El tiempo nos atrapa. Entonces, brevemente, ¿qué propone cada uno para ¿Qué mejorar, reforma para mejorar esta situación? DIDA, ¿qué exactamente. dice? Bueno, la DIDA dice, construyamos un sistema de pensiones desde hoy para mañana y para siempre. Eso significa que tenemos que arreglar los entuertos que tenemos hoy, que están perjudicando a los afiliados, que mejoremos el acceso a los beneficios que plantean los fondos de pensiones, que modifiquemos instrumentos que en estos momentos afectan una rentabilidad real para los fondos de pensiones de los afiliados y que garanticemos que a largo plazo el equilibrio entre la inversión, la gestión administrativa, tenga equilibrio social. Equilibrio social, no equilibrio económico solamente, porque estamos hablando de un sistema nacional, de un sistema de pensiones de seguridad social, no estamos hablando de un sistema de pensiones privado. Y quiero caracterizar esto. Una AFP hoy no va a ninguna empresa a buscar un afiliado, el Estado se lo envía. Inmediatamente un empleador declara en la Tesorería de la Seguridad Social que tiene un empleado, el sistema lo envía automáticamente a una AFP porque ya está una parte de sus empleados ahí. No hay trabajo práctico por parte de las AFP para captar a ese afiliado, el Estado se lo manda. Tampoco la AFP sale a cobrarle un centavo a nadie porque la Tesorería de la Seguridad Social todos los meses le manda a su cuenta el dinero. Entonces, estamos hablando de un sistema donde el Estado tiene, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, un gran componente en la gestión administrativa que tiene que reflejarse en beneficios para los afiliados y no para las administradoras. Bueno, Edwin, bueno, yo creo que realmente el costo de gestión es demasiado elevado. Tanto en la AFP, obvio, en la compañía de seguro es una barbaridad. Simplemente no hay forma de calificarlo eso de manera serena. Realmente hay que equilibrar los costos y transferir, porque realmente los que deben recibir el principal beneficio deben ser los trabajadores, los asegurados. Ese es el espíritu del sistema. También el Estado, el sistema de seguridad social parece estar completamente privatizado porque el Estado actúa como un ente privado también. ¿Qué hace, por ejemplo, el Banco Reserva, AFP Reserva, cobrando tanta rentabilidad cuando debería ser un moderador en el mercado? Y forzar a las entidades privadas a que sean un poco más racionales en cuanto a la acumulación de ganancias y que permitan transferir mayores ganancias a los afiliados. O sea, no pueden actuar como una entidad privada, deben actuar con responsabilidad social. Kirsi, finalmente. Sí, lo primero tenemos que preservar este sistema. Este sistema es transparente, es regulado.
Este sistema hace democracia en la base porque convirtió a los trabajadores dominicanos, digamos, en parte de lo que es el capital a través de sus aportes y de sus empleadores. Tenemos el ahorro nacional más puro, que es el ahorro del trabajo. Ciertamente hay los factores que van a determinar que los trabajadores tengan pensiones al momento de su retiro. Tenemos que hacer los ajustes correspondientes. Realmente tenemos debilidades en el recaudo y la fiscalización. Tenemos niveles de evasión, niveles de elusión. Se han detectado fraudes a la seguridad social que nos están perjudicando y que están también creando, digamos, debilidades dentro del sistema. Tenemos también que estas discusiones no se limiten a los puntos que hemos hablado. Son parte, no se puede negar, pero hay que también tratar de que los fondos de pensiones puedan canalizarse hacia el financiamiento de los sectores productivos, de modo que se genere más riqueza, se genere más empleo, se eleve la competitividad del país y que podamos construir aquello que nos motivó a hacer la reforma, que fue el círculo virtuoso de la seguridad social con el sistema de pensiones mixto, público, privado y de todos los sectores. Bueno, el tema era para más tiempo de discusión, te quedamos pendientes de volver otro día más con más precisión sobre algunos aspectos. Lo que puede sacarse como consenso es que todos reconocen que hay que hacer algunos ajustes en el sistema, que esa promesa de un 38% del salario es una amenaza, ¿verdad? Hay que elevarla. Si es así, y aún elevándolo al 45 o al 50% del salario, no es una garantía de vida para nadie que después de 30 años de cotizaciones le digan que le van a bajar a la mitad los ingresos para retirarse. Tal vez, Juan Bolívar, sería bueno que cuando hagamos siempre este diagnóstico, y de hecho nosotros permanentemente lo hacemos, midamos nuestra expectativa o la aspiración de pensión en función de cómo construimos ese retiro. Bueno, pero tenemos que construirlo mejor para que sea así. Desde luego está por debajo en el debate el problema de la rentabilidad o no rentabilidad de esos fondos. Lo ideal era un sistema en el que no hubiese, digamos, lo ideal, en que no hubiese interés de lucro de ninguno de las administradoras, por ejemplo, que el Estado lo hiciera, pero el Estado lo hizo toda la vida y no funcionó. Y optamos por buscar empresas para que funcionara. Y hay que decir en beneficio de ellas que ellas no son las que han establecido las normas, sino que es el Consejo donde están los trabajadores y tenemos que pedirle cuenta a nuestros representantes. También, si es así, sí tenemos. Y finalmente que más de un 80% está en manos del Estado. Hay una cosa, porque eso es un gran financiamiento, una fuente de financiamiento del endeudamiento del Estado Dominicano, son los fondos de pensiones. Hoy, la del Banco Central y a través de Hacienda, y una parte también por el Banco de Reservas, que es una institución del Estado. Al final de cuentas, si vamos a recibir el 38 o el 40%, habrá que ver si cuando lleguemos, después de 25 años que empiezan los derechos a reclamar la pensión, si cuando lleguen juntos más de 2 millones de trabajadores al periodo en que tienen derecho a pensión, si el Estado va a tener cómo responder ese día a las demandas de pensión. En este caso y ahí no es el viene Estado, lo que acaba de decir Kirsi, no es el Estado. diversificar Tenemos también que las diversificar, inversiones. claro. O sea que el sistema tiene Y crear, una serie estoy de acuerdo como dice de aquí, problemas crear que tiene. valor, invertir. Bueno, nosotros muchas productivos. gracias tanto a Edwin, muchísimas gracias. a Edwin Ruiz como a Kirsi Jaques y a Nelcy Marmolejo por la generosidad de su participación en este debate, que es un primer debate sobre el tema, que hay que volver a insistir constructivamente, porque lo que tenemos es lo que tenemos que mejorar. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Kirsi, por aceptarla y Nelcy Marmolejo también, igualmente la participación de Edwin. Gracias. Y disfruten del cafecito San Francisco.